este video se muestra lo que es el río Magdalena. Es una subcuenca de la Cuenca de México, uno de los 45 ríos que fluían hacia la zona lacustre de esta ciudad. Se trata de un socioecosistema, esto es, brinda beneficios a los habitantes, además de ser hábitat para diferentes organismos, en el cual contamos con diferentes patrimonios, el biológico, el geológico, el industrial, el cultural, y es un lugar que es necesario cuidar y conservar. Bueno, estamos localizados aquí en la Ciudad de México, en el sur poniente, donde convergen dos sierras muy importantes, que son la Sierra de las Cruces y la Sierra de Chichinautzin-Ajusco. La de las Cruces pues divide el Valle de Toluca con la Cuenca de México, una cuenca endorreica original, ¿no? Ahora ya altamente modificada y conectada por los trasvases que tenemos del sistema Lerma-Cutzamala y luego cómo sacamos el agua hacia la cuenca del río Tula, ¿no? Y la Sierra de las Cruces, Ajusco-Chichinautzin, que divide la cuenca del río Balsas con la Cuenca de México, ¿no? Y este es una microcuenca, que es la microcuenca de los ríos Magdalena y Eslava, que es una microcuenca con 50 kilómetros cuadrados de extensión, es una cuenca chica, pero bastante importante por lo que reviste, que es el último río, dicen algunos, vivo, ¿no? Porque no está entubado como todos los demás ríos que escurren de la Sierra de las Cruces hacia la planicie de la Ciudad de México. Entonces es un río que tiene una función ecosistémica importante porque tiene una conexión con el bosque, los ecosistemas ribereños y sobre todo pues tiene algo que es interesante, que nace a partir de un sistema de manantiales que está arriba del Dinamo número 4, ¿no? Este ecosistema acuático se puede describir por medio de sus características físicas, químicas y biológicas. Las características químicas es qué contiene el agua, si tiene oxígeno disuelto, si contiene nutrientes, cómo es el pH. La mayoría de nosotros vemos al río Magdalena como solo el cauce principal. Nosotros hemos hecho algunos monitoreos en el Laboratorio de Ecosistemas de Ribera con indicadores de tres tipos básicamente, que son los macroinvertebrados bentónicos, las macroalgas bentónicas y las cianobacterias, que básicamente pues, son bacterias que hacen crecimientos macroscópicos que podemos ver sobre las rocas del río, al igual que las algas. Y estos tres indicadores nos revelan información muy importante. En particular nos revelan que, por ejemplo, todo lo que son los manantiales que están asociados al río son ecosistemas únicos, pero que también están en peligro porque algunos de ellos sufren extracción de agua bastante importante, y esto pues diezma y disminuye la cantidad de agua que necesitan estos organismos para estar en estos hábitats. Nosotros usamos este tipo de información como son mapas, elementos de análisis geoespacial para poder caracterizar de manera remota el área de estudio, ¿no? No solo esto nos ayuda a generar este contexto mucho más amplio de lo que está pasando en diferentes aspectos, sino que también nos permite observar o vigilar de manera histórica cómo ha ido cambiando en diferentes características este espacio, ¿no? Estudiamos con ello desde lo que es cambios en la mancha urbana, en cómo se ha ido desplazando, por ejemplo, los asentamientos humanos hacia las áreas naturales o las áreas de interés de conservación. También hemos visto cómo desde la parte histórica se ha observado cambios ambientales, cambios ecológicos. El ecosistema del río Magdalena cuenta con diferentes elementos que han sido un punto muy referente para poder identificar estas cualidades de la zona. La manera, ¿no?, también en la que la geomorfología crea un paisaje muy importante precisamente para poder tener en consideración esta estructura dentro de la ciudad. Encontramos arroyos, cascadas, remansos que forman parte de un paisaje que lo distingue, que se reconoce principalmente por la forma en la que diversos habitantes pueden encontrar lugares de esparcimiento, descanso, contemplación y, por qué no, la calma y la tranquilidad que nos permite, ¿no?, precisamente meditar sobre la importancia de la naturaleza en nuestras vidas. Toda esta región forma parte del llamado bosque de agua. El bosque de agua son las montañas que rodean a la Ciudad de México y que gracias a ellas se capta la mayor parte del agua que recarga los mantos acuíferos y que actualmente todavía representan la cobertura del 70% de la demanda hídrica en toda la zona metropolitana de la Ciudad de México.
En la cuenca del río Magdalena hay más de 500 especies de plantas, diferentes especies de animales, de hongos, y como estamos en esta región llamada el eje volcánico transmexicano, faja volcánica transmexicana, que es una gran barrera, ¿no? Y que hace que la biodiversidad que hay acá pues no la podamos compartir con la que hay en Estados Unidos, en Centroamérica. Pues esto nos lleva a que en la región hay muchos endemismos. Dentro de esta cuenca podemos encontrar muchas especies que no podemos encontrar en otros lados. Sobre todo tenemos especies que son muy vulnerables a ciertos cambios químicos y físicos. Dentro de ellos pues tenemos al Ambystoma altamirani, que es el ajolote. Tenemos mamíferos grandes, tenemos varias especies de reptiles endémicos, al igual que anfibios. Y sobre todo pues es el ver esta calidad, cómo está unida a los registros de las especies. En el río Magdalena podemos encontrar una amplia categorización de elementos de conservación o de deterioro que están relacionados con el uso de la cuenca. Afortunadamente tenemos sitios en buen estado que se van degradando continuamente con algunas actividades humanas. Y a través de estos organismos logramos nosotros reconocer cuál es el posible origen de las perturbaciones humanas. Actualmente tenemos una buena evaluación de la cuenca actualizada que puede ser usada para fines de manejo o de conservación ambiental. Los pobladores locales utilizan este lugar de diferentes maneras. Se llevan a cabo actividades productivas, por ejemplo hay invernaderos, hay trucheros, restaurantes, actividades recreativas, actividades turísticas, y por lo tanto vemos que a todos los habitantes nos proporciona algo, nos brinda diferentes beneficios a los pobladores, tanto locales como a los pobladores de la ciudad. Y es muy importante dentro de la subcuenca del río de Magdalena tomar en consideración el patrimonio que también, además de ser natural, el patrimonio industrial. La marca de esta historia en la que pues en algún momento la producción industrial fue muy importante en nuestro país estuvo representada precisamente por la forma en la que los dinamos fueron utilizados para poder brindar de energía a la producción textil de esa época. Y esto nos dejó un legado que arquitectónicamente es muy importante y representativo dentro de esta zona del río Magdalena, ya que contamos aún con estas edificaciones que dan testimonio de lo que se construyó en su momento en el periodo de Porfirio Díaz. Y a su vez es un buen reconocimiento del sistema y el estilo arquitectónico de su momento y en su época. La subcuenca del río Magdalena, mejor conocida como el Bosque de los Dinamos, es una comunidad agraria llamada la Magdalena Atlitic. Los dueños de la tierra son los miembros de esta comunidad. Existe un presidente, ahora presidenta de bienes comunales, y las decisiones de lo que sucede en este lugar se llevan a cabo por medio de una asamblea. Para mí, desde mi punto de vista como comunero, este lugar tiene una importancia trascendental. En primer lugar, porque aquí están nuestras raíces, sino también constituye un patrimonio natural que sirve a la sociedad para sostenerla. Tenemos un papel en la sociedad que debemos de llevar a cabo de una manera responsable, de una manera conjunta, integrada, que seamos los comuneros uno solo en favor de la conservación del lugar. El bosque tiene muchas aristas, necesita del cuidado y de nosotros en lo particular como comuneros, de las instituciones en lo gubernamental y de las instituciones académicas y también están involucradas. Pero eso solamente lo vamos a lograr con organización y con una convicción de que cada uno de nosotros que formamos esta comunidad piense que juntos hacemos más. Requiere pues, de la voluntad de todas y todos para que se mantenga limpio, que no tengamos contaminación en el río. Y bueno, es una tristeza saber que el agua en esta zona del segundo, del tercer dinamo, pues es agua casi potable, pero una vez que sale de la llamada cañada de los dinamos, pues empieza a contaminar y empiezan a formarse
pues drenajes, ¿no? Ríos con drenaje, con aguas negras, con aguas grises. Eso habla mucho de lo que somos como sociedad, el estado en el que tenemos a nuestros ríos, porque se imaginan si esta agua así de limpia pudiera cruzar toda la ciudad, porque este río se conecta con río Churubusco, río Mixcoac, entonces podríamos tener agua limpia cruzando la ciudad y sacarla provecho. Sí, una de las problemáticas que tienen los ríos en las zonas urbanas es que están muy presionados por el avance de la mancha urbana, por la extracción de agua para abastecer a la gente de agua potable, y eso ha generado que en una ciudad como la nuestra pues se entuben los ríos, se contaminen los ríos. Por ejemplo, allá en la zona de Coyoacán pues es un río que está parcialmente canalizado, está contaminado, la vegetación ya es totalmente exótica, no es nativa. Y bueno, ese es el gran riesgo que tienen estos ríos. Cada vez más la mancha urbana los va invadiendo y corre riesgo de que en algún momento lo perdamos. Si no se cuida este bosque de agua, hay actividades ilegales, por ejemplo la tala indiscriminada, el cambio de uso de suelo indiscriminada. Esos manantiales se pueden perder y entonces esta agua subterránea que fluye, descarga de manera natural en los manantiales y sigue en estos ríos, va a desaparecer y entonces vamos a perder uno de los últimos ríos de esta cuenca de México. También este río alimenta y sirve de fuente de abastecimiento de agua para muchas comunidades aledañas. Entonces preservar no solamente su integridad en términos de cantidad, pero también en términos de calidad es fundamental no solamente para este ecosistema que nos rodea, pero también para estas comunidades que se alimentan de esta fuente. La cuenca del río Magdalena es vital para la provisión de diferentes beneficios ecosistémicos a toda la población en el valle de la Ciudad de México. Llueve casi el doble de lo que llueve en la ciudad, llueve en esta zona montañosa. Y cuando llueve en esta zona montañosa que tiene cubierta vegetal, pues buena parte de esa lluvia es posible que se infiltre, que se vaya limpiando y más adelante dé como resultado manantiales o como se ha mencionado, por la recarga de los mantos acuíferos. ¿Qué sería si perdiéramos zonas como estas, zonas como el Ajusco, zonas como el Desierto de los Leones, todo lo que se llama el suelo de conservación de la Ciudad de México? Pues simplemente no sería viable sostener a los más de 23, 25 millones de personas que viven en el valle de la Ciudad de México, porque perderíamos no solamente la provisión de agua, sino la purificación del aire, la regulación del clima, pero también toda esta enorme biodiversidad que nos da diferentes beneficios. Entonces esto es fundamental, ¿no? Un sine qua non para que pueda ser viable la zona más poblada del país. Para dar visibilidad al bosque, a la subcuenca, realizamos una caminata a lo largo del río. Esto es una iniciativa internacional para dar visibilidad a los ríos. Participamos 165 personas. Y estamos aquí en el río Magdalena, caminando el río en el marco de esta iniciativa Walking Rivers, que es una iniciativa global que invita a la banda a caminar un río con una intención. Hoy estamos conectando con el sonido del río y viendo qué nos refleja, qué nos hace sentir. Yo creo que esta actividad, esta iniciativa que hemos organizado es súper importante para que nos permita conectar con el agua, conectar con esta fuente de agua, conectar con el bosque y permitirnos reconocer en este espacio algo que nos haga reconocernos en ella, ¿no? Reconocernos en el río, reconocernos en el fluir, reconocernos en su transparencia, en su resiliencia. Y consideramos que fue un éxito, porque logramos entusiasmar a pobladores de la ciudad, sobre todo jóvenes, para visitar esta zona.